A nuestro amado grupo de Instituto Bíblico continuamos con la materia de Cristología. Estamos en la hora 2 de nuestro curso. El tema es Antropología y Cristología. Y bueno, tenemos una tarea, recordemos, son de una página, son tareas sencillas. Defina las naturalezas divina y humana del Señor Jesucristo. Entonces, con base en los textos que hoy tenemos o los que usted pueda buscar o alguna otra fuente bibliográfica, puede buscar cómo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Nosotros entendemos así la naturaleza de Jesús. Vamos a hablar de todos los párrafos que tenemos hoy en la materia. El punto 1 es: Jesús es el hombre perfecto. En la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesucristo es el hombre perfecto. Él reúne todas las cualidades que desde la creación deben ser parte del carácter de los seres humanos. El modelo de santidad, amor, servicio, humildad, generosidad y la disposición de dar su vida como pago por la salvación. Entonces, definitivamente Jesús es el modelo perfecto. Desde cuando en Génesis Dios diseñó al hombre, en la mente del Señor estaba el diseño de la imagen de Jesús, tanto física como humano, como también en el carácter. Jesús es el hombre perfecto. Y nosotros como humanos, dada la naturaleza caída que tenemos, necesitamos la redención para recuperar una imagen de acuerdo a la salvación que Dios tiene para nosotros. Tenemos aquí una serie de versículos. Génesis 9:6 dice que Dios hizo el hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces ahí tenemos muy clara la noción de que es de acuerdo al diseño de Dios. Imagen significa apariencia y la semejanza es el carácter. Entonces el hombre es semejante a Dios en esos dos aspectos. Salmo 8 del 4 al 6 dice que en la encarnación el Señor Jesús tomó un estado de humillación. O sea, realmente esto vamos a verlo en varias ocasiones en esta materia, porque hablamos de que Jesús, cuando se encarnó, tuvo una situación de humillación, una situación en la que dejó la gloria como Dios, la alabanza en el cielo, para venir a morir, a nacer como un bebé, a ser golpeado, a ser humillado, finalmente a morir en la cruz. Eso se llama estado de humillación y tiene una base para varios textos que tenemos que ir tratando. Mateo 6:13 dice que el título Hijo del Hombre implica la perfección de su carácter, su identificación con las necesidades de los hombres y el absoluto regalo de la salvación. Entonces, ese título que Jesús usó mucho, de hecho el nombre que usa más en los evangelios, el Hijo del Hombre, se refiere que es la herencia de Dios, así como los hijos son la herencia de Dios para nosotros. Jesús, como Hijo del Hombre, es la herencia de salvación. Y también le identifica mucho con el hecho de venir a dar la salvación para la humanidad, para venir a morir por nosotros. Juan 1:3 dice que el verbo de Dios participó en la creación de la cual es el dueño. Entonces, definitivamente ahí Juan 1:3 dice que el verbo es parte de la obra de la creación. Así como el Espíritu Santo y el Padre hicieron la creación, también el verbo participó. Jesús es creador. Juan 7:46 dice que la predicación del Señor es la más perfecta muestra de la voluntad divina, su mensaje acerca de los seres humanos para que estén en el plan de Dios. Entonces, la obra del Señor más trascendental es la salvación. Y Jesús vino, se encarnó, murió, pero también predicó, enseñó, vivió una vida perfecta, y esto nos acerca a la redención porque Jesús es el único medio para que seamos salvos. Juan 10:33 dice que los judíos escucharon del mensaje del Evangelio, no aceptaban que un hombre fuera Dios. Entonces, desde el rechazo judío contra Jesús es porque Jesús decía mi Padre, cuando hablaba de Dios, y ningún judío podía tomar esa noción de Dios como Padre. Definitivamente decían Jehová o el Señor y otros títulos, pero cuando Jesús decía que era su Padre, entonces los entendían que estaba haciéndose igual al Padre, y definitivamente es igual al Padre. Romanos 8:29 dice que Dios diseñó a los creyentes hechos para que sean conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en el plan de Dios, Jesús es el primogénito de nosotros como creyentes, porque su vida, su resurrección, el poder que tiene, la salvación que nos ha dado, nos ha hecho hijos a nosotros también. Somos hijos de Dios por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros somos así como la consecuencia de esa obra de salvación, y Jesús es el primogénito que nos ha dado esa noción de relación nuevamente con la reconciliación en la cruz. Primera de los Corintios 15:21 dice que el apóstol Pablo explicó que la muerte entró por un hombre, Adán, y también por un hombre, el Señor Jesús, la resurrección de los muertos. Entonces, ahí habla en 1 Corintios 15:21 de dos Adanes. Habla de Adán el primero, que es nuestro padre biológico desde el pasado, y que por él entró la muerte. O sea, realmente fue el que cayó, decidió obedecer a sus instintos y a la tentación de Satanás y se apartó de Dios.
Pero igual hay un segundo Adán, que es Jesús, y el segundo Adán nos da la resurrección. Entonces Jesús es el hombre perfecto porque nos ha dado la posibilidad de resucitar. Después de la muerte, esperamos ser levantados por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:45 dice que el primer hombre fue alma viviente y el posterior Adán espíritu vivificante. Entonces, igual en el capítulo 15 de Primera de los Corintios, el primer Adán fue alma viviente. Recordamos que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida y fue un alma viviente. Fue un ser vivo por la gracia de Dios. Pero el segundo Adán es espíritu vivificante porque nos da vida. No nada más es identificado con nosotros con la vida que tenemos, sino que nos vivifica. Nos da la salvación y de esa manera tenemos nueva vida, tenemos la recuperación. En Adán perdimos la vida eterna y en Jesús se recupera. La gente que se acerca a Jesús recupera la vida eterna y puede estar en el plan perfecto de Dios. Filipenses 2:17 usa la palabra kenosis, que significa vaciamiento. Textualmente dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor voluntaria y temporalmente dejó de usar sus atributos divinos. Entonces, esta palabra es un poquito técnica, palabra griega kenosis, que significa vaciarse o vaciamiento. Los evangelios y las cartas paulinas y el Nuevo Testamento dice que Jesús pasó por un proceso de vaciamiento, o sea, dejó voluntariamente de usar sus atributos como Dios para morir en la cruz por nosotros. No dejó de ser Dios, no dejó de poder usarlos, voluntariamente no usó sus atributos divinos para darnos la salvación. Imagínense cuando nació como un bebito, cuando vivió como un niño, cuando estuvo en la adolescencia y juventud y cuando empezó a ministrar, definitivamente fue dirigido por el Espíritu Santo. Pero esta palabra a veces causa cierto problema, porque hay personas que no entienden que el vaciamiento fue voluntario y no fue algo que Jesús perdió permanentemente. Nada más en la encarnación y hasta la resurrección Jesús dejó de usar esos atributos, pero antes de nacer aquí en la tierra y después de la resurrección tiene todos los atributos de Dios y los sigue usando. Esto habla para nosotros de la salvación que necesitaba ser Jesús hecho semejante a nosotros también en el carácter. Filipenses 2:7 dice que Cristo tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Entonces, este es también parte del estado de humillación, que a veces hay algunos textos que se confunden cuando se leen, porque pensamos que Jesús realmente fue hecho semejante a nosotros y en esto trajo un estado de humillación, porque aunque el hombre es la creación, la corona de la creación de Dios, somos la creación más perfecta igual a la imagen de Dios, pero que Dios se haga como una de sus criaturas, a eso se le llama estado de humillación. Entonces vamos a ir viendo ese texto, porque sí, Jesús vino a una situación que no estaba dentro de su divinidad, dentro de su omnipotencia, de todos sus atributos. El de ser hecho humano es un estado de humillación para Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un texto que siempre usamos en el evangelismo, pero nos habla mucho de que así como solamente hay un Dios, aunque es un Dios formado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay un Dios y un mediador. El único que está como medio para darnos la salvación es Jesús. Y dice Jesucristo hombre, habla también de su encarnación. Entonces sí tenemos, la única forma de ser salvos es por Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro medio. Solamente Jesús es el medio. Hebreos 1:3 dice, el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es la obra trascendental de la redención. Entonces ese texto nos habla muy claramente de que teniendo el resplandor de la gloria de Dios, o sea, siempre fue Dios, tuvo el mismo resplandor, pero aunque era también la misma imagen de la sustancia, o sea, idéntico en esencia que el Padre y que el Espíritu Santo, y sustentó todas las cosas con su poder desde la creación y sustenta el universo igual que el Padre y que el Espíritu Santo. La purificación de nuestros pecados la hizo con su cuerpo, la hizo en un estado de humillación y después dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para nosotros tenemos que entender el contexto. Sentarse a la derecha de un rey es un estado de igualdad. Es igualar a una persona. Normalmente los reyes en su tiempo y en muchos contextos donde todavía se sigue manejando la monarquía, no es posible estar junto a un rey. Realmente solamente quien él disponga, que se ponga a su lado, le está dando un estatus idéntico al de él. O sea, es el máximo honor que puede haber. Y cuando dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habla ahí de Dios, la majestad en las alturas, y entonces está vuelto otra vez a la igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso decimos, en su humillación por salvarnos, sí tuvo dejó de usar sus facultades como Dios, pero no las perdió. Definitivamente nada más voluntariamente dejó de usarlas.
Dice Hebreos 1:4, el Señor Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces es la continuación de lo que dice Hebreos 1:3, de la majestad en las alturas, de sentarse a su diestra. Jesús fue hecho superior a los ángeles, dice allí, porque realmente, los ángeles tienen más poder que los seres humanos, tienen un estado de poder, de autoridad espiritual delante de Dios, aunque muchos cayeron con Satanás, pero los ángeles tienen un estatus así de la creación de Dios muy elevado. Pero dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos, o sea, habla de la salvación. Cuando Jesús resucitó y nuevamente nos da la salvación y la vida eterna, tiene un nombre más excelente. Por eso decimos que se humilló a lo sumo, pero también después de su humillación y su muerte y resurrección, hereda un nombre más excelente, porque ahora además es el Salvador. No solamente es el Creador, el Eterno, el Señor, el Omnipotente, también es el que nos ha dado la redención, nos ha dado la salvación. Hebreos 5:9 dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Jesús es el hombre perfecto porque es el autor de la eterna salvación de los que obedecen, o sea, de los creyentes. Y definitivamente es autor de eterna salvación por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, vino a ser el autor de nuestra salvación. Entonces, este título que se le da a Jesús aquí habla también de una grandeza de Jesús como hombre perfecto al darnos la salvación. Vino como Dios a ser encarnado para morir por nosotros, pero finalmente nuevamente tiene el más excelente nombre, ahora otra vez con el Padre y con el Espíritu Santo, y además es el Redentor de la iglesia, el Redentor de los salvos. Tenemos un segundo punto. Dice, los seres humanos son entendibles a partir de Jesucristo. O sea, realmente Jesús es la base para que entendamos al hombre de acuerdo a como la palabra de Dios lo establece. El concepto más completo y equilibrado de la humanidad ocurre al observar la revelación de Dios. En el texto bíblico está registrada la creación y la caída del hombre. La redención solo es posible por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el concepto más equilibrado y completo es Jesús, porque es Dios mismo hecho carne y nos da a saber cómo es realmente el hombre, o qué quiere Dios con el hombre en cuanto a la salvación, en cuanto al pecado, que también le llama arrepentimiento, y vamos a ver estos textos que tenemos aquí. Dice en Génesis 1:26 que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios para señorear en los peces, en las aves, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios con un propósito de señorío en la tierra, o sea, de administrar a alto nivel para Dios la tierra. Dios tenía el plan de que el hombre administrara la tierra con excelencia, que fuera santo, que fuera apartado del pecado, que fuera consagrado. Ese era el plan de Dios. Le dejó el libre albedrío, la libre voluntad, y lamentablemente usamos la libre voluntad para caer en pecado, pero el plan original de Dios para el hombre está desde Génesis, no era un estado de pecado, ni un estado de separación, era un estado de perfecta comunión y un estado de consagración. Josué 10, del 12 al 14, dice que Josué oró pidiendo que el sol se detuviera para vencer a los amorreos. Dios respondió concediendo un milagro de grandes dimensiones. Usted recuerda que la tierra se detuvo casi 24 horas. Está registrado aquí en Josué 10, del 12 al 14, cuando había una guerra y Josué pidió a Dios que el día se extendiera para poder vencer a sus enemigos, y Dios le concedió a Josué esto. O sea, realmente esa concesión de milagro a Josué, posiblemente el milagro más impactante desde el punto de vista de la dimensión que tiene, finalmente es porque Dios bendecía a un hombre creyente, en este caso, a un hombre consagrado que es Josué, y podemos entender como un hombre común, entregado a Dios, un hombre que confía en Dios, Dios hace grandes obras a través de él. Entonces, el hombre para hacer grandes obras necesita estar entregado a Dios. Segundo de Samuel 12:7 dice que el profeta Natán fue usado por el Altísimo para amonestar a David. Nosotros recordamos el pecado de David con Betsabé y ese bebé que venía a nacer y que finalmente murió, donde David pues incluso mandó matar a Urías. Finalmente hizo una serie de pecados y ahí vemos nosotros cómo el hombre era un hombre que conocía de Dios, un hombre que amaba a Dios, hemos dicho un poeta, un militar, un rey, pero finalmente cuando cayó en pecado, nada menos un profeta lo amonestó. Entonces el hombre para poder ser restaurado necesita ser amonestado. Necesita que alguien le hable de su pecado, alguien entregado como Natán, y David se arrepintió y se apartó del pecado, y Dios tuvo un tiempo de disciplina con David. Entonces el hombre tiene que ser corregido del pecado. No podemos vivir en pecado y estar bien. Job 4:17 dice que el hombre no puede ser más justo que Dios. Cuando hablamos de la vida de Job y todas las pérdidas que tuvo, finalmente algo que vemos aquí, los hombres no podemos ser más justos que Dios. Aunque Job no entendía el sufrimiento, ya hemos predicado este libro muy bello, y al final Job entendió
que Dios permitió su sufrimiento para que le conociera más y para demostrar que un hombre entregado a Dios no nada más acepta lo bueno, también acepta las situaciones complicadas, las situaciones de gran pérdida. Salmo 9:20 y Eclesiastés 3:18 dice que las naciones son temporales, débiles y son causantes de injusticia. Entonces habla aquí de las etnias, o sea, todos los grupos humanos son débiles y temporales e injustos, porque finalmente caímos en pecado. Entonces las naciones necesitamos la salvación, necesitamos la palabra de Dios para poder ser restaurados al plan original de Dios, y así el hombre es entendido como que está en caída espiritual, está separado de Dios porque está creando mucha injusticia en su corazón. Jeremías 10:23 dice que los seres humanos no pueden cambiar sus caminos. Entonces, este texto es la base quizá de muchos otros versículos donde decimos que los seres humanos no podemos cambiar solos. Tenemos intenciones, tenemos proyectos, tenemos deseos o anhelos, pero generalmente no podemos permanecer en ellos por la misma injusticia que tenemos. A veces surge nuestra injusticia o la injusticia de otros seres humanos y muchos proyectos muy bellos o muchas iniciativas pues que podrían ser algo muy valioso se vienen a la tierra porque los seres humanos no podemos cambiar a menos que Dios venga y nos salve. Con la obra de Jesús y los salvos estamos en esa batalla espiritual de poder buscar los caminos de Dios y poder estar en santidad. Mateo 4:4 dice que la humanidad no solo puede vivir de alimentos sino por la palabra de Dios. Ahí Jesús dijo esto, ¿no? Que el hombre no solamente puede vivir de pan, sino de la palabra de Dios. Entonces entendemos que los hombres necesitamos la palabra de Dios para vivir. No solamente el pan físico o material que nos alimenta, sino también el pan espiritual que es la palabra. Y ahí vemos cómo el hombre entonces no nada más es material, también es espiritual. El alma y el cuerpo y el espíritu están en una tricotomía en el ser humano y no solamente con lo material estamos satisfechos. Siempre necesitamos espiritualmente la bendición de la palabra de Dios. Marcos 2:27 dice que Dios hizo el día de reposo para que los hombres tengan comunión con Él y descansen. Entonces, cuando Dios dispuso que hubiera un día de reposo, recordamos que no era una cuestión religiosa así tajante o algo que nos esclavizara, sino que Dios quería que los hombres descansaran. El hombre también tiene que descansar de su trabajo, de su fatiga, de sus situaciones personales, tiene que descansar para poder recuperarse y seguir adelante. Entonces, Dios creó esto desde cuando dice que Dios mismo reposó en el sexto día, para acabando 6 días, el séptimo día fue hecho como reposo, para que nosotros también en ese modelo sigamos entendidos que hay que reposar, necesitamos descansar, incluso espiritualmente en Dios, para seguir adelante con nuestra vida. Lucas 12:18 dice que 12:8, quienes confiesan al Señor Jesús serán salvos. Entonces, para que las personas sean salvas, tienen que recibir a Jesús. Aquí la palabra confesar significa reconocer profundamente y entender que se necesita esa salvación. Las personas que confiesan que Jesús es su Salvador van a tener entonces esa redención. Quienes no confiesan a Jesús no son salvos. Porque realmente los seres humanos, en nuestro humanismo, en muchas filosofías que tenemos, pensamos que hay muchos caminos, pensamos que podemos buscar a Dios de muchas maneras y finalmente necesitamos la salvación que solamente viene a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Juan 12:42 y 43 dice que los fariseos impedían a algunos gobernantes aceptaran el Evangelio, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí vemos entonces cómo un grupo religioso judío, los fariseos, impedían que las personas aceptaran el Evangelio. O sea, ellos que estaban conociendo un poco más la palabra de Dios en el judaísmo, estaban pues aventajando a muchos en conocimiento de la ley judía. Ellos impedían que las personas de autoridad en el contexto de Jesús, los gobernantes, vinieran al Evangelio porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, a los seres humanos les gusta tanto alabarse unos a otros, les gusta tanto el reconocimiento, en el caso de los fariseos, la vanidad, que no querían que los gobernantes vinieran al Evangelio, porque el Evangelio cambia. El Evangelio nos quita la soberbia, nos llama a la humildad, nos llama a ser personas totalmente con un carácter de templanza y un carácter pues de mansedumbre. Entonces es increíble, pero hay personas religiosas en muchos sectores que también no están buscando que la gente venga y se rinda a Jesús porque les gusta esa gloria. Les gusta ese oropel, incluso que hay en las religiones, que hay de alguna manera en el contexto religioso para que la gente se sienta satisfecha o importante o trascendental, pero no están dando lugar a la gloria de Dios. Romanos 1:27 dice que toda la humanidad se hizo esclava del pecado. Aquí tenemos entonces que el hombre es entendible como pecador, porque dice la palabra que todos caímos en pecado. Entendemos que Adán y Eva tomaron la decisión de comer de un fruto y rechazar la soberanía de Dios o rechazar la indicación de Dios, y esto trajo la muerte espiritual.
Muchas personas entonces empezamos a nacer con una imagen dañada. Los seres humanos Dios no nos culpa del pecado de Adán y Eva, pero traemos una herencia de pecado. Tenemos una debilidad en la imagen. Cuando vemos que un bebé nace, puede ser muy lindo, puede ser algo precioso, pero ese bebé cuando llega a crecer, la naturaleza pecaminosa se va a reflejar en su corazón. Quizás desde muy chiquitos, ¿no? Que somos egoístas o violentos o tenemos otro tipo de conductas donde realmente la humanidad tiene pecado y solamente cuando Jesús viene cambia nuestro corazón. De hecho, el cristiano está en un cambio constante con la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios para cambiar esa naturaleza pecaminosa que seguimos teniendo. Los cristianos no tenemos una naturaleza pecaminosa que se quitó, nada más se amortigua por la salvación y por el Espíritu Santo trabajando en nosotros, pero estamos trabajando constantemente para poder tener una conducta que agrade a Dios. Sin embargo, sí, hay una batalla siempre con muchas formas de pecado. Y tenemos entonces que decir que el cristiano tiene que levantarse. Cuando cae en pecado es algo muy doloroso. Todos los que caemos en pecado nos duele mucho, pero hay que recuperarnos. Hay que recuperarnos. Dice Primera de Juan, cometemos pecado, pero tenemos un abogado que es Jesús. Y habla de cristianos, cuando cometemos pecado y necesitamos entonces arrepentirnos. La diferencia es que ya no vivimos en pecado. Cuando no teníamos el evangelio, vivíamos en pecado, totalmente inconscientes, no nos dolía el pecado, nos encantaba el pecado y sin embargo, cuando estamos en Cristo discernimos la gravedad del pecado. Pero tenemos entonces que tomar decisiones para no darle lugar al pecado, no darle lugar a nuestra carne o darle lugar a la naturaleza caída que tenemos. Primera de los Corintios 3:3 dice que los hombres no pueden vivir bajo la vida del Espíritu Santo así, por su cuenta propia, ¿no? Otra vez se refuerza la idea de que los hombres no son buenos de nacimiento, porque esto es lo que maneja el humanismo. El humanismo dice que los hombres son buenos de esencia y que solamente en un buen contexto van a ser una persona excelente, ¿no? Y incluso se dice que las personas bajo influencias malas se convierten en personas malas, pero eso es totalmente falso. Personas que han nacido en un ambiente de mucha vida espiritual o mucha moralidad llegan a caer terriblemente. Y personas que han crecido en medio del pecado se llegan a arrepentir y en Cristo son personas verdaderamente santificadas. Entonces el hombre no es inocente porque tiene una naturaleza pecaminosa. Va de por ahí de la adolescencia, en la niñez somos inconscientes de lo que pasa, pero desde la adolescencia nos damos cuenta cómo hay tentaciones, hay oportunidades y hay conductas que tenemos, que aprendemos, que son pecado delante de Dios. Y solamente con la obra del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo podemos nosotros ser transformados en esto. A esto la palabra de Dios le llama vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu. Vivir o andar en el Espíritu es pedir al Espíritu Santo que nos dirija. Pedirle que nos ayude con nuestros pensamientos, con nuestras tendencias, con nuestro carácter y reconocer el pecado que tenemos. Porque aún como cristianos, sí, el pecado se sigue revelando mucho en nuestro corazón y tenemos que estar ahí orando y buscando que el Señor nos ayude a cambiar. Y el Señor hace una obra preciosa, pero es una decisión de cada día nosotros estar en las cosas de Dios. Primera de Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo de vida. O sea, entendemos que el ser humano puede ser salvo solamente a través de Jesús. El verbo de vida. Recordamos que el verbo, la palabra logos en griego es el que revela. Así como que Dios habla, ese es el logos, la palabra de Dios. Jesús habló. Dios habló en Jesús, dice Hebreos. Entonces, como Él es el verbo de vida, nos da la palabra para buscar la vida y nos da con su muerte la vida eterna a nosotros. Entonces, Jesús es central aquí para que seamos entendidos como para ser rescatados. Para que una persona sea rescatada necesita tener a Jesús en su corazón. No podemos ser rescatados con buena educación, con medios económicos o con situaciones de contexto que nos rodea. Esas cosas pueden ayudar, pero si no está Jesús en nuestro corazón, entonces tenemos siempre una reincidencia con el pecado. Por eso decimos que los cristianos tenemos todos los días que buscar al Señor en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en meditación con la palabra, para que vayamos creciendo espiritualmente. Tenemos una dependencia del Espíritu Santo y de la palabra para poder crecer espiritualmente. Pero si dejamos que nuestra carne otra vez aflore, podemos caer en muchos tipos de pecados. Por eso es tan importante la disciplina de buscarle al Señor todos los días y estar pues viendo lo que el Espíritu Santo nos dice con su palabra, qué dice la palabra para nosotros, y eso es un reto, una situación de vida distinta que nos ofrece Dios. Hay un punto 3 en nuestro material, dice, el Hijo de Dios es la respuesta para todas las necesidades de la humanidad. Entonces, Jesús no solamente es el Salvador, sino es la respuesta a todas las necesidades personales, familiares, culturales, éticas, a todas las necesidades que tenemos como humanidad. Jesús es la respuesta para nosotros. Vamos a ver una serie de textos. Isaías 59, 1 y 2 dice que Dios quiere salvar a las personas, pero el pecado es un impedimento para la redención. Entonces, nuevamente el pecado es mostrado en la palabra como un impedimento.
Recordamos Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, la lista de pecados que tenemos ahí. O sea, esas conductas pecaminosas nos impiden acercarnos a Dios. Porque hoy también en la sociedad se niega el pecado. Se dice que son opciones, que son alternativas, que son gustos, pero la palabra le llama pecado. Si no reconocemos el pecado, así como esas conductas que nos separan de Dios, no vamos a sentir la necesidad de redención. Porque la gente piensa que es justificable, que todos pecamos, que tenemos que entenderlos. Y aunque entendemos y amamos a los pecadores, tenemos que decirles que se necesita la obra de Dios para que sean redimidos. Entonces el pecado sí tenemos que irlo quitando de nuestro diario vivir. Necesitamos que el pecado se amortigüe y que el Espíritu Santo le dé fuerza al espíritu nuestro, al espíritu humano, cristiano nuestro, para que tengamos fortaleza espiritual en las cosas de Dios. Lucas 1:77 dice que el plan de Dios es el perdón de pecados. Entonces decimos aquí en este texto, el plan que Dios tiene para todas las personas es que sean perdonados. Que sean perdonados por la obra de Jesús, que vengan a Cristo. Por eso decimos siempre, el Evangelio habla de esto. Si el hombre quiere buscar a Dios, tiene que venir a través de Cristo. Tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Dios, tiene que aceptar el regalo de Dios en la salvación y aceptar también la palabra como autoridad de nuestra vida. Si no aceptamos la palabra como autoridad de nuestra vida, entonces podemos vivir bajo otro tipo de normas, pero no estaremos en salvación. El plan de Dios es este, hay una palabra y hay un Salvador. Una palabra que es la Biblia y un Salvador que es Jesús. En Juan 3:16, texto clásico que todos conocemos, el Señor Jesucristo es la respuesta del amor de Dios para dar la salvación al mundo. Entonces, ese texto tan conocido nos dice que está en base al amor de Dios. Jesús es la respuesta de amor de Dios. La respuesta de amor es que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. La gente a veces quiere que Dios le ame en cuestiones materiales, personales o de otro tipo, pero el amor de Dios se dio en que nos concedió la vida de Jesús para que muriendo Él en la cruz por nosotros, nosotros seamos salvos. Por eso dice que es el regalo del amor de Dios para dar salvación al mundo. Y ahí dice ese texto entonces que sí es una salvación para toda la humanidad. No es para algunos elegidos o un grupito pequeño. Realmente solamente quienes decidimos ser creyentes somos salvos. Quienes rechazan la salvación, quienes rechazan el perdón de Dios, pues siguen en su pecado. Pero Dios ya ofreció a Jesús como respuesta de amor para darnos la salvación. Entonces, la gran respuesta de su amor es que nos envió a un Salvador y quiere que estemos en la vida eterna. Tenemos que recordar que nuestra vida no nada más es la terrenal. La vida terrenal nos afecta mucho. Tenemos circunstancias muy difíciles en la vida terrenal, pero la más trascendental es la vida eterna. Cuando estamos con Jesús, aquí en la vida eterna nos consagramos al Señor, dejamos que la palabra de Dios haga la obra, que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, y entonces cuando muramos, si Dios permite que lleguemos a su presencia, será con esa promesa de salvación. La única promesa de que Jesús murió en la cruz para darnos el perdón de pecados. Y solamente quienes tengan este perdón van a estar en vida eterna con el Señor. Hechos 4:12 dice que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Aquí vemos entonces nuevamente el contexto de la palabra nombre, que significa autoridad o esencia. No hay salvación en nadie más, solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, recordamos la predicación de Pedro, la predicación en Jerusalén. Los judíos que habían matado a Jesús y se les presentó un mensaje pues muy desafiante. Se les dice, a este Jesús el que ustedes mataron es el que nos da la salvación. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces necesitan recibir en el nombre de Jesús la salvación. Y habla entonces de esa exclusividad. No hay salvación en nadie más. Si alguien busca salvación en personas, incluso religiosas, o personas muy destacadas, muy intelectuales o muy morales a nuestra vista, ahí no está la salvación. La salvación siempre está en Jesús. Dice Romanos 1 que una vida de santidad es un culto racional o razonable para los cristianos. Entonces, vemos ahí cómo para que tengamos un culto racional, o sea, un culto inteligente, ahí habla de que es un culto razonable, no habla de un culto irracional o un culto inconsciente. El culto cristiano es racional. Yo alabo a Dios porque me perdonó, me salvó, le pido que me perdone, que me perfeccione, pongo en sus manos mi vida y todo esto es muy razonable, es muy racional. Pero esta vida de santidad entonces es el culto racional. Entendemos que la humanidad necesita llegar a la santidad. No nada más a un conocimiento superficial de la palabra, porque muchos quizá lo tienen. Necesitamos entregarnos al Señor y vivir una vida de santidad. Y esto es dejar que Dios quite nuestras conductas que están mal delante del Señor y, bueno, pone la conducta. Eso es la santidad. Quitar lo malo y que venga lo bueno del carácter de Jesús en nosotros, ¿no? Que estemos totalmente ajenos al pecado. Porque, como dice desde el Génesis, el pecado está a la puerta. El pecado está muy de inmediato y podemos caer en pecado y destruir nuestra vida y la vida de la gente que amamos, la vida más cercana a nosotros. Según los Corintios 5:21 dice que el Hijo de Dios es ajeno al pecado, pero representó a la humanidad pecadora para lograr la justificación. Entonces, Jesús es ajeno al pecado.
como verbo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, es totalmente ajeno al pecado. No tenía nada que ver con el pecado. No tenía anhelo por el pecado, no tenía la debilidad del pecado. Sin embargo, vino a hacerse hombre, por eso decimos el estado de humillación, cuando Jesús se quedó en la tierra para poder pagar por nuestros pecados. Y entonces, siendo que él no pertenecía al pecado en absoluto, representó a la humanidad pecadora. Esto es algo muy dramático, porque realmente, por eso la cruz del Calvario es algo tan impactante. Jesús nos representó a todos. Todo el que quiera creer en Jesús está representado por Jesús ahí al morir en la cruz. El que no desee esa representación o esa justificación, pues sigue en su pecado. Pero el que recibe a Jesús, estamos teniendo entonces el perdón de pecados solamente en Jesús. Efesios 1:13 dice que en Cristo está la palabra de verdad, el evangelio de salvación y el sello con el Espíritu Santo. Entonces aquí hay 3 implementos indispensables para la vida espiritual. Por eso decimos, Dios suple todas nuestras necesidades, además de la salvación. Porque la palabra de verdad es la que tenemos por escrita. Dice que en Cristo está la palabra de verdad. O sea, tanto Jesús como verdad, como la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis es verdad, apegada totalmente a lo real, totalmente cercana a la necesidad y bueno, con las más altas cualidades que podemos darle a lo que es la verdad. Entonces, en esa palabra de verdad podemos creer. El evangelio de salvación, decía Pablo, entonces, además de que es palabra de verdad, porque viene de un Dios verdadero y es palabra verdadera, dice que es evangelio de salvación. El propósito de Dios es de perdonar pecados. Toda persona que lee la palabra, Dios quiere salvar. Por eso recomendamos a nuestros amados en Cristo, lean la palabra todos los días. De leer la palabra cotidianamente y pedir que el Espíritu Santo nos dirija, viene a nuestro corazón una obra de justificación y de santificación. Vamos siendo más cercanos al plan de Dios. Si no leemos la palabra, si no oramos, nos enfriamos espiritualmente. Realmente traemos entonces una debilidad espiritual y tenemos que ser fortalecidos así, orando y buscando la palabra, meditando, dándole lugar al Señor todos los días. Como diríamos, le damos lugar a muchas cosas en nuestros días. Hay que darle lugar a Dios, a su palabra y a su verdad para que nos fortalezca espiritualmente. Y el sello con el Espíritu Santo, recordemos que el sello es pertenencia. Es una marca de que algo le pertenecía a alguien. Ese es el sello. Entonces nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Cada vez que oramos, que el Espíritu Santo produce fruto en nuestro corazón, estamos teniendo un sello, un ejercicio o una evidencia del sello de Dios en nuestro corazón. Hebreos 2:10 dice que en el perfecto plan de Dios, las aflicciones del Señor Jesús son el medio para la salvación. Entonces, el plan de Dios es perfecto, no vino una improvisación o una imperfección. Hay una perfección en el plan de Dios. Todo Hebreos que habla de Jesús, así como su superioridad en todo, es también superior en el perfecto plan de Dios. El judaísmo acercaba a la gente a la necesidad de ver el pecado. Le señaló qué es el pecado y ofrecía un medio parcial o temporal y muy limitado. Cada cordero sacrificado era para un pecado. Sin embargo, en el perfecto plan de Dios, realmente Jesús es el cordero que nos quita el pecado a toda la humanidad, como fue presentado como Juan el Bautista, ¿no? Las aflicciones del Señor son el medio para la salvación. O sea, realmente Jesús tuvo aflicciones muy fuertes, digamos, así como inmanejables para nosotros, ¿no? Estar cargando el pecado de la humanidad, pagar por todas las enfermedades y por todos los pecados de los hombres, eso es algo que no tenemos nosotros la capacidad para entenderlo. Por eso la cruz fue tan difícil, fue un evento en el que Jesús dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, la aflicción, el decirle al Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, porque era algo muy fuerte realmente. Y vemos ahí que Jesús es 100% hombre, porque en ese sufrimiento, aunque posiblemente lo toquemos después este tema, en ese sufrimiento Jesús mostró que realmente estaba sufriendo porque iba a ser pues llevado a la cruz, con golpes y con humillación y con sangre y con todo aquello que dice la palabra. Segunda de Pedro 3:15 dice que la paciencia del Señor es para salvación. Entonces, ahí hablamos nosotros de que la paciencia del Señor habla del carácter que se prolonga en apertura o en oportunidad. Esa es, digamos, para nosotros la paciencia del Señor. Dios tiene paciencia porque quiere que todos sean salvos. Por eso, después de que Jesús vino a la tierra, ya tenemos 2000 años, poquito más, y la humanidad cada vez, a cada generación, a cada persona, se le ha presentado la oportunidad de buscar al Señor. Aunque no siempre hubo una iglesia predicando, o no ha habido el plan así como nosotros lo tenemos el día de hoy, o en el mundo queremos que haya el plan de salvación, pero Dios siempre le da a la gente en su paciencia la oportunidad. Porque muchos hemos pecado, tenemos muchos pecados, una colección de pecados, y a veces, aún con esos pecados, no queremos arrepentirnos. Sin embargo, Dios, en su paciencia, quiere que la gente se arrepienta. La salvación, Apocalipsis 7:10, pertenece a Dios y al Cordero. Entonces, la única forma de que haya salvación es a través de Jesús. Dice, es así muy explícita la frase, la salvación pertenece a Dios y al Cordero.
sea, Dios diseñó la salvación, Dios es el autor de la salvación y el Cordero que murió en la cruz por la salvación nuestra es la obra que se da para nosotros como único medio de salvación. Tenemos un punto 4 en el material que tenemos ahí para esta hora de antropología y cristología, y es la perdición de los hombres dio lugar a la misericordia divina. Hablaremos como de el pecado de la humanidad dio lugar para que viniera la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia y perdona a través de la obra de Jesús. El pecado de la humanidad es terrible y evidente. El Dios Santo envió a su Hijo como Salvador para lograrle perdón o borrar la culpa y la transformación o la vida en santidad. Aquí tenemos entonces en este primer párrafo dos descripciones trascendentales. El pecado de la humanidad es terrible y evidente. Según la palabra de Dios, todos somos pecadores. No hay nadie que porque no es peor que otros o porque no hace lo que otros hacen pudiera considerarse justo. Realmente todos somos injustos. Hemos sido pecadores delante del Señor. Y este pecado es terrible porque en verdad nos hace esclavos, nos daña, lesiona. El pecado lastima, rompe relaciones, rompe planes, es algo que esclaviza y es muy evidente porque no podemos negar que el hombre está en pecado. Sin Cristo el hombre está totalmente en pecado. Las personas que dicen que tienen alguna forma de vida que les parece muy buena a ellos, pero es un pecado según la palabra de Dios, tenemos que decirlo así. La iglesia tiene que predicar la salvación de esta manera, no podemos decirle de otra forma. Es muy evidente y es muy terrible el pecado. Entonces, dado que la humanidad vivimos así en esa esclavitud y en esos pecados terribles que todos los días vemos, al hombre pecador, al hombre egoísta, violento, asesino, corrupto, al hombre lleno de maldad, al hombre soberbio, todo esto que vemos todos los días, bueno, solamente el Dios Santo, Dios como es perfectamente santo, envió a su Hijo. El Hijo de Dios es también santo y es el Salvador para lograr el perdón y la transformación. Aquí la palabra perdón es borrar la culpa. Recordamos que con su sangre nos quita la culpa, nos lava de nuestros pecados. La sangre de Jesús tiene esa finalidad, darnos la solución para lavar nuestros pecados. No hay otro, es lavar nuestros pecados. Y eso es una gran obra, que lave nuestros pecados, logra que sean lavados, que sean borrados, olvidados en la lista de pecados que tenemos delante de Dios. Pero no nada más borra la culpa, también nos da una transformación. La transformación es vida en santidad o metamorfosis, ¿no? Por eso decimos perdón y transformación o perdón y metamorfosis. El hombre tiene que ser perdonado su pecado para que se borre su culpa, porque de otra manera, si el pecado permanece en nuestra vida delante del Señor, seríamos inconversos. Pero también hay una transformación. Tenemos que ser cambiados. Por eso los cristianos somos gente diferente. Dios nos ha cambiado por su obra preciosa en la cruz del Calvario y por la palabra nos hace ser diferentes. De hecho, la palabra es el gran medio. La palabra de Dios es el gran medio para que veamos en qué quiere Dios que nos convirtamos. ¿Cuál es la metamorfosis que quiere Dios? Que estemos perfectamente en santidad, que estemos viviendo como Él quiere. Ahora, esta vida no es de esclavitud para nosotros, es una vida de mucha libertad, pero también tenemos la limitante de no caer en pecado. No podemos caer en pecado como ha pasado con muchos que están en Cristo y vuelven a su vida de pecado. La lista de pecados que tenemos aquí, la lista de textos que tenemos sobre el pecado, Mateo 1:21, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, realmente ese es el propósito desde Mateo 1. Cuando empezó el Evangelio a narrarse, dice que el Salvador le daría el perdón a todo el pueblo. Hablaba ahí de los judíos, pero por extensión también se da a lo que es la iglesia. La iglesia es salva, Israel fue salvo, los que creyeron en Jesús por la obra de Jesús. Lucas 5:8 dice que Dios mostró su amor en que Cristo murió por nosotros. Otra vez, un poco la idea de Juan 3:16, en el amor de Dios se demostró que Cristo murió por nosotros. Dios nos dio una evidencia de su amor cuando Jesús murió. Entonces toda persona, desde que somos adolescentes o niños, tenemos que escuchar el Evangelio. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, para que podamos dejar nuestro pecado. El Evangelio es que Jesús murió por nosotros. Hechos 4:12 dice que solamente en el nombre del Señor Jesús hay salvación. Nuevamente, la predicación de Pedro y de la iglesia en Jerusalén decían solamente en este nombre hay salvación. No hay salvación en otro nombre. Tenemos que buscar este nombre. Y para el pueblo judío era muy difícil porque ellos pensaban que Jesús no era Dios. No entendían la Trinidad. Entonces fue un cambio muy grande en sus corazones que tuvieran que saber que el Jehová que ellos conocen del Antiguo Testamento está formado por 3 personas y que la segunda persona vino a morir en la cruz y es Él el que nos da la salvación. Entonces el Evangelio es una novedad también de la noción de lo que es la salvación y la relación con Dios. Tenemos una salvación por la obra del Señor. Según a los Corintios 7:10 dice que el arrepentimiento es para salvación. Entonces definitivamente notamos aquí que nosotros tenemos un arrepentimiento, o sea, quiere decir la palabra metanoia, arrepentimiento, cambio de mente.
Dios cambia nuestra mente con la obra de Jesús. El hombre sin Dios tiene una mente carnal, una mente esclavizada al pecado, muy materialista o así llena de soberbia. Pero cuando viene el arrepentimiento, cambiamos nuestra mente. Por eso en Cristo ya no pensamos como pensábamos. Ahora pensamos diferente, tenemos en nuestro corazón una forma diferente de pensar. Y eso es la santidad que Dios quiere para nosotros. Efesios 1:3 dice que el Evangelio es la palabra de salvación y del Señor Espíritu Santo implica que los creyentes pertenecemos a Dios. Decíamos esto en el punto anterior también. Dios nos da que la humanidad se entienda a través del Evangelio. En realidad, solamente por la obra de Jesús, por la salvación predicada desde los Evangelios, para nosotros las cartas paulinas hasta el Apocalipsis, este Evangelio es para la salvación. Y entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la salvación y el sello. Son dos bendiciones. La salvación, perdón de pecados. Y sello, una seguridad de que pertenecemos, pero que implica oración, o implica búsqueda, implica estar con el Señor en todo. Primera de los Tesalonicenses 5:9 dice que el Señor Jesucristo es el único medio para la redención. Nuevamente, esto se repite en todos los libros del Nuevo Testamento. El único medio para ser salvo es Jesús. Por eso invitamos a la gente que nos escucha. Solamente si tiene a Jesús en su corazón, usted es salvo. Puede ir a cualquier iglesia cristiana cuando se pueda reunir o como se venga la bendición de Dios para la iglesia, pero no hay otro nombre, no hay otro medio para la redención. Segunda Timoteo 2:10 dice que la salvación es en Cristo con gloria eterna. Entonces, aquí le añade algo así como la luz, el brillo de Dios, que eso es la gloria de Dios. O sea, la salvación es en Jesús y tiene gloria eterna. Esta salvación tiene un brillo de gloria eterna porque nos lleva a la eternidad con Dios. Y es algo hermoso, la salvación es preciosa. El perdón de Dios para nosotros es una obra preciosa en nuestro corazón. Tenemos que experimentarla y tenemos que predicarla. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de los hombres. O sea, la gracia de Dios, fíjese cuántas veces la salvación habla aquí de la redención, la gracia, el evangelio, el arrepentimiento y ahora dice la gracia. Recordamos el regalo de Dios que produce gozo. Dios quiere que la gente sea salva en Jesús. Ese es el regalo. Ahorita estamos, por eso decimos, en el tiempo de la gracia. La gracia es un regalo, pero fue muy costosa. La gracia no es gratuita. Costó la vida de Jesús. Entonces, esta gracia, este perdón de Dios, este favor de Dios que nos produce gozo, se ha manifestado para la salvación en todos los hombres. La gracia de Dios, y le seguimos predicando a la gente, necesitan todas las culturas, todas las razas, necesitan venir a Jesús como Salvador. Hebreos 12, del 11 al 18, tiene al menos unos 7 puntos que queremos mencionar. La obra del Señor Jesús es perfecta. Entonces, esta misericordia de Dios vino en Jesús. La más grande obra de misericordia de Dios es Jesús. Jesús es el que nos da la salvación de nuestros pecados. Vamos a ver algunos puntos importantes de Hebreos 2, 11 al 18. Están ahí, en esos versículos, se puede buscarlo en su Biblia. Dice que Jesús es el que santifica, no se avergüenza de llamar hermanos a los creyentes. Entonces, esta obra de Jesús que murió en la cruz nos santifica. Entonces, la salvación nos lleva a la santificación. El perdón de pecado nos lleva a un carácter cambiado para Dios, que Dios nos santifique y no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, este es un gran honor, que el Hijo de Dios nos llame hermanos. Pero en varias ocasiones el Nuevo Testamento dice esto, que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Es nuestro hermano mayor. Por supuesto, con toda reverencia, con la dimensión que entendemos que Él tiene como Dios, pero somos hermanos porque Él nos ha dado la obra de la salvación. Anunció el nombre de Dios y es razón de alabanza en la congregación. Este texto es muy lleno de mucho gozo porque dice que Jesús tomó algo del Antiguo Testamento respecto a anunciar el nombre de Dios y que en la alabanza se dé en la congregación. Así dice ese texto, ¿no? Que la alabanza estará en la congregación. O sea, cuando estamos en una reunión cristiana, tenemos gozo porque Jesús tuvo el valor de ir a la cruz y morir y nos da el gozo de la salvación y alabamos juntos al Señor en esa congregación. Concede a los santos la calidad de hijos, decíamos, ¿no? Además de hermanos de Jesús, nos concede la calidad de hijos. Somos hijos de Dios. Decíamos adoptados y engendrados. Adoptados en un proceso legal, en el derecho romano así se manejaba, muy complicado. Pero para nosotros por eso decimos, tenemos que somos adoptados por eso, pero también somos engendrados. Por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por la salvación que aplica en nuestro corazón, somos engendrados. Somos hijos en dos sentidos, engendrados y adoptados. Por medio de la carne y sangre, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este texto es así muy completo, ¿no? Porque dice que Jesús verdaderamente tuvo carne y sangre.
Esto habla de su humanidad 100%. Por eso decimos en Jesús está 100% la naturaleza divina y 100% la naturaleza humana. Es el único ser en el universo que tiene las dos naturalezas. Pero se encarnó por nosotros, ¿no? Y por medio de carne y sangre, o sea, cuando Él vino como hombre, en carne y sangre, destruyó por medio de la muerte. O sea, sí Jesús murió realmente y con esto destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. El imperio de la muerte ya no tiene que seguir adelante. Vivimos en Él, nacimos en Él, fuimos debilitados por Él. El imperio de la muerte estuvo viviendo en nosotros mientras no conocimos al Señor. Pero conocemos al Señor, ya no tenemos que estar viviendo bajo el imperio de la muerte. Dice que nos libró a los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Habla aquí de una liberación. Son varias palabras que usa aquí Hebreos 2, del 11 al 18. Y dice que nos dio la libertad, rompió las cadenas a los que teníamos el temor de la muerte. Decíamos, vivíamos en temor realmente, ¿no? Vivíamos en temor de muchas situaciones, aún temor de morir nosotros mismos cuando no teníamos al Señor. Pero ya que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él rompe el temor de la muerte al que estábamos sujetos en servidumbre. Éramos serviles en cuanto a la cuestión, esclavizados totalmente en cuanto al pecado. Porque vivíamos así, vivíamos totalmente esclavos del pecado y pensábamos que no había forma de dejarlo. Pero Jesús rompió esas cadenas. A eso se refiere la libertad en Hebreos, que nos da Jesús, la ruptura de las cadenas espirituales que nos tienen atados. La obra de salvación no fue para los ángeles, sino para la descendencia de Abraham. Habla aquí entonces de que los ángeles no van a ser salvos. Los ángeles son testigos de la obra de Jesús. Los ángeles caídos son sujetos a la autoridad de Jesús por la obra de la cruz, pero nosotros somos los seres humanos a quienes se nos da la salvación. No hay una alusión a que los ángeles que no han caído, los ángeles que son santos delante de Dios vayan a ser salvos. Ellos están sirviendo, tienen un estatus, decíamos en Apocalipsis y en otros estudios, diferentes niveles, pero los únicos salvos somos nosotros. Entonces, hermano querido, gócese. Los hombres y las mujeres en Jesús somos salvos por la obra de Jesús. Dice que debe ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces esto nos habla de la encarnación perfecta de Jesús. Jesús se encarnó perfectamente, no tuvo una apariencia. Es una de las doctrinas erróneas que, si Dios permite, veremos poco a poco. Hay quienes piensan que Jesús no era humano, pensaban que tenía apariencia de hombre. Dicen, bueno, como nada más es Dios, pero la apariencia era de hombre, entonces aguantó la cruz, o no sangró, o no le dolió la cruz, y por eso se resucitó. No, hermano, realmente Jesús fue totalmente semejante a nosotros. Se humanó totalmente, salvo que no fue esclavo del pecado. Nunca estuvo con una tendencia pecaminosa, pero todo lo demás que tenemos los hombres lo tuvo. Jesús tuvo el debilitamiento, sangró, le dolió, lloró, sufrió todos los elementos que tenemos nosotros aquí a lo que estamos sujetos, y dice, fue para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Decíamos aquí entonces esa kenosis o estado de humillación, que varias veces la palabra dice, Jesús se humilló por nosotros para darnos la salvación. Teniendo esa gloria eterna, esa alabanza de ángeles, esa ciudad celestial, vino hasta a nacer en un lugar pequeñito, a ser pobre, a sufrir todo lo que tenemos los seres humanos para darnos la salvación. Entonces ahí se ve la expresión del gran amor de Dios. Murió de esa manera tan violenta para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, realmente acerca su corazón a nosotros porque sabe que nuestra miseria es grande y es un fiel sumo sacerdote. Varias veces Hebreos dice esto, el más fiel, el más grande sumo sacerdote es Jesús, para expiar los pecados del pueblo. O sea, realmente hablaba mucho de los, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que expiaban los pecados del pueblo un día al año, el día de la expiación. Y era una ceremonia así muy fastuosa, pero Jesús, con su obra en la cruz, expió de una vez para siempre los pecados de todo el pueblo. No el pueblo judío, también la iglesia. Cualquier persona de cualquier nación es salvo, según la palabra de Dios, si recibe esa obra de redención. En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, decía la palabra que Satanás tentó a Jesús, recuerda, desde que inició su ministerio, pero Jesús nunca cayó en esa tentación. Respondió con la palabra, con la palabra derrotó a Satanás. Y nosotros también somos tentados y con la misma palabra tenemos que vencer la tentación. Si caemos en tentación, entonces nos debilitamos y otra vez es un ciclo de pecado y de derrota. Pero si dejamos que la palabra fluya en nosotros, tenemos victoria, tenemos bendición. Primera de Pedro 1:5 dice que los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces realmente los creyentes somos guardados por el poder de Dios. Finalmente, esa obra en que Dios nos guarda, además de que nos salva y suple nuestras necesidades con su misericordia, por su poder nos guarda mediante la fe. No hay aquí una separación. El poder de Dios está dado para que nos apartemos de la fe. Pero nosotros nos tenemos que aferrar siempre a la fe.
Mediante la fe nos aferramos para alcanzar la salvación preparada para ser manifiestada en el tiempo posterior. O sea, esa salvación que se anunció tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mucho más, bueno, esa salvación perfecta de la comunión con Dios, de estar en la eternidad con Él, de verle eternamente, de ya no tener un cuerpo limitado, tener un cuerpo nuevo. Nuestra vida renovada con el Señor puede ser algo precioso, ¿no? La glorificación. Pero esa salvación que se va a manifestar en el tiempo posterior sigue ahí todavía como un incentivo para que nos sigamos dejando transformar por el Señor, para que sigamos dejando hacer que su obra se cumpla en nosotros, que dejemos que Él cumpla su obra en nosotros. Primera de Juan 4:10 dice que el amor consiste en que nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, el amor de Dios es la base. Además, aquí dice que nos amó, como en Juan 3:16, como en Efesios, pero también dice que envió a su Hijo en propiciación. O sea, recordamos que la propiciación era cubrir con sangre el arca del pacto. Derramar, y solamente en el día de la expiación decíamos, esa sangre se derramaba en un lugar oscuro, en un lugar inaccesible a nadie más, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y con la advertencia de no estar en pecado, porque podía caer muerto, según decía el Antiguo Testamento. Decía ahí entonces, derramar la sangre era cubrir la ley, cubrir el pecado, y el maná que estaba en esa arca, que representaba la ley, la demanda de Dios. La sangre cubierta, decía, entonces Dios no verá ya la ley, ve la sangre del perdón para el pueblo en una vez al año. Esa propiciación para nosotros es Jesús. Nuestra propiciación y nuestra expiación es Jesús. No un día, permanentemente se hizo con su sangre en la cruz. Nos ha dado la salvación permanentemente para que la prediquemos y la vivamos. Judas, versículo 3, dice que es necesario contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces, esta necesidad de predicar a la gente la salvación, ahí se resume en este versículo 3 de Judas. Para que la gente pueda recibir la palabra, tenemos que contender ardientemente por la fe. O sea, estar tan entregados a Dios, tan decididos aún a morir por el Evangelio, contender ardientemente por la fe, para que la gente escuche la palabra, para que la gente no se deforme en la fe. Por eso decimos, una iglesia sana contiende por la fe. Estudia la palabra, se compromete con la palabra, se compenetra con la palabra, crece en la palabra. Hay que contender ardientemente. Una iglesia que se convence fácilmente de todas las falacias que nos pueden rodear, falsas ideas de la fe cristiana, pues entonces perdemos. Por eso hay muchas ideas muy rebajadas que no es el Evangelio. El Evangelio es contender ardientemente por la fe. Y decía Judas, hermano biológico de Jesús, hay que contender así, ardientemente. Y esa frase, contender ardientemente, es muy fuerte. Es pelear con intensidad. La fe, una vez dada a los santos, hay que decir, es por Jesús, por la santidad, por lo que habla Judas, ¿no? Toda la consagración, una fe comprometida con Dios. No puede ser menos una iglesia actualmente. Predicamos la fe y la salvación ardientemente solamente con Jesús. Pues, amados hermanos, terminamos esta hora 2 de Cristología por la misericordia de Dios. Les enviamos un abrazo a todos. Gracias por escucharnos.